Ahora sí, miles de disculpas. Se puso a actualizar el Zoom y se me colgó la máquina. Discúlpenme, por favor, estas cosas suelen pasar en ediciones en vivo. Buenas tardes nuevamente. Les había pedido, habían dos o tres personas al principio, que tengan a la mano el balance de comprobación de sumas y saldos que hicieron como práctica. ¿Ok? Comencemos. La última clase estuvimos viendo como introducción a los estados financieros algunas características generales e introductorias, ¿no? Hemos dicho de que los estados financieros es el sentido de ser de la contabilidad. O sea, la contabilidad tiene como único objetivo emitir estados financieros. Los estados financieros son resúmenes que son útiles para la toma de decisiones. Es útil a sus usuarios. Hemos dicho más antes, cuando hablábamos del ciclo contable, que los usuarios de la información contable son dos: los usuarios internos y los usuarios externos. En la última clase habíamos hablado de que los... Máquina anda las patadas. Lamentablemente el disco duro se ha dañado y de rato en rato, desde la semana pasada, se está colgando, que da miedo. Un segundito, por favor. A ver, esperemos que ahora nos vaya mejor. Hemos quedado acá. A ver, quiero verificar que me estén escuchando, que estemos saliendo sin problemas. Por favor, alguien si me puede informar. Sí, ingeniero, está todo bien. Perfecto. Nuevamente mis disculpas. Vamos a hablar de los estados financieros obligatorios en Bolivia. No en todos los países existe la misma normatividad respecto a la información financiera que debe estar disponible respecto a las empresas para su auditoría por parte de impuestos nacionales. O sea, impuestos nacionales, como lo habíamos dicho a lo largo de este curso, es la institución que norma y regula y controla el trabajo de las empresas, sobre todo referido al tema de los impuestos nacionales. Y uno de los motivos por los que se elaboran los estados financieros es para decirle a impuestos nacionales: mire, este año he ganado tanto. Impuestos nacionales dice, no dice en realidad, pero es como si estuviera diciendo, estoy parodiando, digamos, ¿no? Impuestos nacionales dice: ay, qué bien que le haya ido muy bien este año, que haya ganado 100,000, y les recuerdo que de esos 100,000 que ha ganado, el 25% es para el Estado. Entonces, por favor, deposita el 25% como impuestos en tal cuenta. Entonces, el sentido de los estados financieros para el Estado para el Estado boliviano, ¿no? Es que le informemos, que las empresas informen al Estado respecto de la actividad durante una gestión, con el objeto de, mediante esos estados financieros, se calculen los impuestos. Tan riguroso se ha vuelto este control, que ahora los estados financieros se tienen que enviar en formato digital a impuestos nacionales. O sea, se ha ido potenciando de tal manera el control computarizado por parte de impuestos nacionales, que los estados financieros que antes se presentaban impresos,
ahora se tienen que mandar en formato digital a impuestos nacionales a través de su plataforma. La resolución normativa de directorio RND 10.0028-13 del año 2013 determina que existen tres tipos de contribuyentes. Los contribuyentes cuyas ventas o ingresos brutos anuales superen los 15 millones de bolivianos, es un grupo. Los contribuyentes cuyos ingresos o ventas estén entre 1.200.000 y 15 millones de bolivianos están en el grupo 2, y los contribuyentes cuyas ventas o ingresos brutos anuales sean menores a 1.200.000 están en un grupo 3. Cada uno de estos tienen diferentes obligaciones. Los primeros, es decir, aquellos que tienen ventas o ingresos brutos anuales mayores a 15 millones de bolivianos, empresas muy grandes, 15 millones de bolivianos son más o menos 2 millones de dólares, un poquito más de 2 millones de dólares, ¿no? Muy pocas empresas pueden darse ese lujo. Entel, Viva, Tigo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la cervecería, Soboce. Esas son empresas grandes cuyas ventas pueden superar tranquilamente los 15 millones de bolivianos. Estas empresas tienen que presentar los siguientes estados financieros: el balance general, el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, el estado de evolución de patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera o estado de flujo de efectivo también, las notas a los estados financieros. La clase anterior hemos explicado qué son las notas, un dictamen de auditoría externa, información tributaria complementaria, es decir, tiene que presentarse un informe respecto de los impuestos que se hayan pagado durante la gestión. Y además, un dictamen sobre la información tributaria. ¿Qué significa este dictamen, esta palabrita dictamen? Quiere decir que alguien de afuera de la empresa, digamos que esta es la empresa, emite sus estados financieros. Se supone que el contador de esta empresa ha confeccionado los estados financieros y esta empresa tiene que contratar a otra empresa de auditoría. Esta empresa de auditoría no puede ser alguien de dentro de la empresa. Y esta empresa de auditoría, que hay empresas especializadas en auditoría, tiene que revisar esos estados financieros y opinar sobre esos estados financieros. Es decir, he revisado los estados financieros y me parecen muy bien, enseguida vamos a ver. Y además, esta misma empresa u otra empresa debe revisar la información tributaria complementaria, es decir, el cumplimiento de impuestos que haya hecho esta empresa, y emitir también un dictamen. Voy a tratar de mostrarles, si puedo, un dictamen. Aquí está esto. Este es la memoria anual 2015 de la empresa PIL Andino. Yo les había dicho, las empresas que son sociedades anónimas están en la obligación de preparar una memoria anual. La memoria anual es un documento que informa todas las actividades que se han hecho durante una gestión. Y al final están los estados financieros, porque los dueños de la empresa, los socios, que no se conocen en algunos casos su identidad, porque yo le puedo regalar, por ejemplo, a una de ustedes o a uno de ustedes una acción que yo tenga, porque yo quiera hacerlo. Entonces, yo dejo de ser accionista de la empresa PIL y ustedes se convierten en accionista de la empresa PIL, y cuando se convoque a una reunión anual de socios, ustedes van y muestran su acción. Yo soy dueño de la empresa, entonces pase y les informan, les entregan este librito y les informan cómo le ha ido a la empresa durante el año y distribuyen utilidades. Hay personas que se pueden volver muy ricas invirtiendo, comprando acciones. La memoria anual muestra las actividades, todo lo que se supone que hace PIL Andina, un mensaje del presidente. Hay también, o sea, como es un documento que tiene que agradarles a los socios, generalmente se pone mucho de, no publicidad, ¿no? Pero mensajes que muestren que la empresa es sólida. Generalmente las memorias incluyen muchos
aspectos de la empresa, y al final, vamos a ver, aquí está. Mi disco duro está a punto de morir y tengo miedo de perder toda la información. Afortunadamente ya he sacado backups de casi todo, pero si se vuelve a colgar, disculpen, es culpa de mi máquina. El otro día me pasó con una materia y un compañero de ustedes me mandó un meme en el que hay alguien que está destrozando su portátil. El Inge en estos momentos está haciendo esto. Y efectivamente eso estaba haciendo. Este es el dictamen. Dice, a los señores accionistas y directores de Pila Andina, Cochabamba. Es una carta en la que dice y firma el licenciado en auditoría Javier Iriarte J., socio, matrícula profesional del Colegio de Auditores de Bolivia, número 9324, matrícula profesional, Colegio de Auditores de La Paz, número 3690. Él adquiere la responsabilidad ante impuestos nacionales por haber revisado estos estados financieros. La empresa que ha hecho este informe es Ernst & Young Limited. Ernst & Young es una firma autorizada mundialmente y especializada en hacer auditorías. Y aquí dice en el dictamen, hemos examinado el balance general de Pila Andina y los estados de ganancias y pérdidas, la evolución del patrimonio neto, los flujos de efectivo, y dice acá, en nuestra opinión, aquí en el punto 3, en nuestra opinión, así como los informes del perito independiente mencionados en el párrafo 1, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de Pila Andina. Aquí en el punto 3. Enseguida va a aparecer. Voy a tratar de ampliar un poquito, pero cada vez que muevo algo en esto quiere colgarse. Entonces, esta es una carta del auditor en la que dice que ha revisado y ha encontrado que los estados financieros están bien hechos. O sea, muestran razonablemente la situación patrimonial y financiera. O sea, este licenciado Javier Iriarte les dice a los socios, porque si yo fuera un socio de Pila Andina, me interesaría que los estados financieros que me están mostrando reflejen realmente la realidad de la empresa de la cual yo soy dueño. Puedo ser dueño de una pequeña parte, pero soy dueño de esa parte, ¿no? Entonces, tal y como pasa con cualquiera que sea dueño de algo, quiero cuidarlo, ¿no? Entonces, por eso es que Impuestos Nacionales exige que las empresas contraten a alguien externo para que haga esta auditoría, y este es el dictamen de auditoría, ¿ok? Volvamos a lo nuestro. Las empresas cuyas ventas o ingresos brutos anuales sean mayores o iguales o mayores a 15 millones de bolivianos están obligadas a presentar todo esto. El segundo grupo, el grupo B, que está conformado por los contribuyentes, es decir, las empresas. Pueden haber personas también, o sea, una persona que, por ejemplo, como consultor o como empresa unipersonal, tenga ventas o ingresos brutos anuales iguales o mayores a 1.200.000 bolivianos, pero menores a 15 millones, porque si fuera mayor a 15 millones estaría en la otra categoría, ¿no ven? Ellos tienen que presentar la siguiente documentación: balance general, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio, estado de cambios de la situación financiera o estado de flujo de efectivo, notas a los estados financieros, dictamen de auditoría externa e información tributaria complementaria. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Qué no le piden a estas empresas que son un poquito más chiquitas?
Comparemos. Esta es la información que le piden a las empresas grandes que tienen ventas mayores a 15 millones. Y esta es lo que les piden a las empresas más chiquitas que tienen menos de 15 millones, pero más de 1.200.000. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, aquí son 7 y en el otro son 8. Falta 1. ¿Alguien se da cuenta? Nadie parece. A las empresas más chiquitas, dígame. Falta dictamen sobre la información tributaria. ¿Quién es usted? Rosa Colqui. Rosa. Bien, le anoto, Rosa, su participación. Exactamente. O sea, a las empresas más chiquitas les piden que informen el cumplimiento de sus impuestos. Aquí está. Usted tiene que presentar un informe de cómo han pagado los impuestos, cuántos impuestos ha pagado, dónde, cómo, todo el detalle de impuestos que han pagado, pero no les piden que lo hagan revisar con alguien externo. O sea, al grupo grande les dicen, usted tiene que, además de presentar esa información tributaria del pago de impuestos, hacer que alguien externo a usted lo analice, lo revise y diga el dictamen, sí, he revisado la información tributaria complementaria y está bien, han pagado todos los impuestos que tenían que pagar. O sea, y luego viene el grupo C. El grupo C se llama contribuyentes resto. Sus ingresos son menores a 1.200.000 y ellos están obligados a presentar los siguientes documentos: balance general, estado de resultados acumulados o estado de evolución de patrimonio, estado de cambios en la situación financiera o también llamado estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. ¿Qué no les piden a estas empresas chiquitas? Volvamos atrás. Esta es a las empresas medianas. Y esto es a las empresas grandes, 8 puntos, a las empresas medianas, 7 puntos, y a las empresas chiquitas, que tienen ventas menores a 1.200.000, les piden 5 cosas. ¿Qué no les piden a las empresas chiquitas? A las empresas chiquitas no les piden que hagan revisar sus estados financieros con alguien externo. No les piden, porque les cuento que esa revisión tiene su costo. Yo trabajaba en una empresa que estaba en el grupo hace unos 4 años. Yo era el gerente nacional de una empresa que era del grupo B. Sus ventas eran mayores a 1.200.000 y menores a 15 millones de bolivianos, y contratábamos a auditoría externa, y la auditoría externa nos costaba más o menos unos $4.000. Que es harta plata, ¿no? A las empresas que tienen ventas más chiquitas no les piden porque ya estarían sacrificando una buena parte de sus ingresos, ¿no? Entonces, por eso no les piden. Pero a las empresas grandes, lamentablemente, les piden. Entonces, uno ahí, y afortunadamente hay todo tipo de empresas de auditoría externa, grandes, chiquitas, medianas. Entonces, se puede contratar a una persona, incluso se le puede decir, rebájame caserito, yo siempre, todos los años te contrato y este año hazme una rebajita, ¿no? Entonces, las empresas generalmente hacen eso. Pero fíjense, lo que es común a todas es esto. Todas las empresas, no importa de qué grupo, tienen que presentar esto, que son realmente los estados financieros, ¿no? El balance general, el estado de resultados acumulados, estado de evolución de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Y además hemos dicho que las notas complementan a todo esto, ¿no? Son complementos, explicaciones para entender mejor estos estados financieros. Entonces, los estados financieros obligatorios en Bolivia son el balance general,
el estado de resultados, el estado de evolución de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Eso no quiere decir que hayan otros estados financieros, que no están obligados a presentarse, es otra cosa, pero hay muchos estados financieros. Ustedes ya han aprendido a hacer dos estados financieros, el mayor de cuentas y el balance de comprobación de sumas y saldos, que son dos estados financieros. No son obligatorios de presentarlos, ¿no? Pero ya son estados financieros. Y hay muchísimos otros estados financieros que no son obligatorios en su presentación, pero que las empresas los hacen preparar a su departamento de contabilidad para entender mejor cómo le está yendo a la empresa, ¿no? Avancemos al primero, describamos el primero. El estado de situación patrimonial, también llamado balance general o también balance de situación. No me gusta mucho este nombre. Generalmente los contadores le dicen balance general. Impuestos Nacionales a partir del año 2013 le ha obligado que todos le llamen estado de situación patrimonial, pero los contadores siempre lo conocen como balance general. Es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado. O sea, ¿qué muestra? El activo, el pasivo y el patrimonio. O sea, ¿por qué muestra la idea es mostrar el patrimonio, pero al mostrar el patrimonio tenemos que mostrar en qué cosas está invertido y qué otras cosas complementan el aporte de los socios para generar este activo. Entonces, se muestran las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio. El balance general se estructura a través de esos tres conceptos, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, y se desarrollan en grupos de cuentas que se presentan a los diferentes elementos patrimoniales. Por ejemplo, cuando estábamos avanzando el plan de cuentas, hemos dicho que el activo se divide en, no les voy a pedir que se acuerden porque me imagino que no se van a acordar, en activo circulante, ¿no? Aquello que está en forma de dinero. El activo realizable. Y el activo fijo. Algunos contadores incluyen también activo intangible y otros incluyen también el activo exigible. Es decir, cuando la empresa, por ejemplo, tiene muchas cuentas por cobrar, que deberían estar en el activo circulante porque es prácticamente dinero en efectivo, lo separan del activo circulante en otra partida del activo que se llama activo exigible, ¿no? Pero en general estas tres son las cuentas principales del activo. Lo mismo pasa con el pasivo. El pasivo tiene dos grupos grandes de cuentas, el pasivo de corto plazo y el activo de largo plazo, ¿no? El pasivo corriente, que es el de corto plazo, y el activo no corriente, que es el pasivo de largo plazo. Y las cuentas de patrimonio neto son varias, como hemos avanzado en el tema correspondiente. Estos son ejemplos de balances generales. Este es el balance general que señala el autor de la bibliografía que estamos usando. Y este es un balance general de la empresa Pilandina de la gestión 2014-2015. De la gestión 2015 comparado con la gestión 2014. Fíjense que se muestran los tres grupos de activos. El activo, el pasivo y el patrimonio neto dividido en sus partes. El activo, aquí el contador que ha preparado estos estados financieros ha separado el activo corriente y el activo no corriente. El activo no corriente es el activo, para él es el activo fijo, y el activo corriente incluye el activo circulante y el activo realizable. Me gustaría, les voy a mostrar, pero aquí en esta partecita, no sé si llegan a advertir, dice inventarios. O sea, aquí está también, lo incluye en activo corriente, la mercadería que hemos dicho que otros contadores
lo incluyen en una partida de activo que se llama activo realizable. ¿Por qué la diferencia? O sea, me gustaría explicar un poquito por qué la diferencia. Hace años, y esto les va a resultar interesante, o sea, conocido, cuando enseñan matemática, por ejemplo, en colegio, enseñan el método del ASPA, por ejemplo. A mi hija, por ejemplo, es un profesor de matemáticas para resolver sistemas de ecuaciones. Les he enseñado el método del ASPA. Cuando mi hijita me dice, papi, ayúdame un poquito con esta tarea, no entiendo muy bien esto. Para mí, un poco más de chino. Pero esto yo no he llevado. Ay, pero tú eres ingeniero. Se supone que el ingeniero tiene que saber todo eso, ¿no es cierto? Pero tú eres ingeniero. Pero ¿saben qué? O sea, los profesores tienen su propio método. Lo mismo pasa con los contadores. Los contadores tienen un maestro que les ha enseñado, un profesor, que les ha enseñado a levantar balances, y el profesor les ha dicho, así tienen que hacer el balance general, así se hace, se dice activo corriente, otros dicen, no, se dice activo circulante, y el alumno agarra y dice, mi profesor me ha dicho que el activo se llama activo corriente, y pone en sus balances activo corriente. Otros, a los que les han enseñado el activo circulante, ponen activo circulante. Eso es escuela, ¿no? Veamos algún otro balance más. Aquí está. El balance de la empresa Quipus del año 2015. Medio mal hecho, medio que no se entiende. Pero incluye las... Aquí, ¿cómo está hecho? A ver, veamos. Dice activo corriente, y el activo corriente lo separa en activo disponible, activo exigible, bienes de consumo, como mercaderías, y otros activos corrientes, activos diferidos, y activo no corriente, el activo fijo. Otro, el de FANSESA, por ejemplo. Lo demás es que el de FANSESA está completo. Debe estar por aquí más o menos. Aquí está. El de FANSESA, balance general, activo, activo corriente, activo no corriente, y en otra hoja diferente, pasivo corriente y patrimonio neto. Formas de presentar el balance. Volvamos a lo nuestro. Quiero que aprendamos a hacer un balance. Este es un balance general muy artesanal hecho, y esto es lo que les voy a pedir, ¿no? O sea, hecho en base al material que nosotros hemos dado en clases. Una cosita más quiero mostrarles. ¿Cómo se muestran las cantidades negativas? Eso también forma parte de la... Aquí está. Voy a ampliar un poquito esto para que lo vean. Fíjense acá en costo de mercadería vendida, en el estado de resultados, en el estado de pérdidas y ganancias de la empresa FANSESA, y el contador pone costo de mercadería vendida entre paréntesis. Eso significa que esta cantidad es negativa. Otros contadores ponen con color rojo. Eso significa, el color rojo significa que es un número negativo. Fíjense, 934.645.398 han sido las ventas netas. Esa mercadería vendida ha tenido un costo de 343.218.459. Es decir, de las ventas tengo que restar el costo y voy a tener la ganancia bruta. Entonces, este número es negativo, ¿no? Este número donde está la manito es negativo. Podría estar con rojo.
Pero el contador decide ponerlo con números entre paréntesis. Otros le ponen el signo menos por delante. O sea, alguien que tiene una formación más en ingeniería, que sabe que los números naturales son una partecita de los números reales en la que están los números negativos, le pone negativo, pues. Volvamos a lo nuestro. ¿Dónde está aquí? Hagamos el balance general de del estado de resultados que ustedes han elaborado en base a los mayores que yo les he dado, de unos comprobantes de contabilidad que habían sido elaborados por una empresa durante el mes de enero del año 2019. O sea, ese es el ejercicio que del cual vamos a preparar sus estados financieros. El ejercicio comprendido entre el 1 de enero del año 2019 y el 31 de enero del año 2019. Quiero añadir una hoja acá, un par de hojas, y voy a abrir el Excel para hacer y además quiero ver sus prácticas. No recuerdo dónde he puesto sus prácticas. Pero bueno, avancemos. En cuanto termine de cargar, vamos a hacer el estado de resultados. Ponemos a empresa Star Service. No se ve casi nada. Si están con celulares no van a ver nada. Voy a ampliar un poquito. Balance general. ¿Qué tiene que decir el balance general? El balance general es un estado financiero estático. Los estados financieros estáticos solamente deben mostrar la fecha a la que han sido elaborados. Entonces, al 31 de enero de 2019. ¿Por qué? Porque me fijo en los comprobantes. Aquí están. Aquí están. Estos son los comprobantes. Les había dicho que este es el examen. Fíjense que está hecho de un examen de un primer parcial. La única diferencia es que aquí dice 2015. Yo les he dado como 2019. No importa. Entonces, del 1 de enero del año 2015 al
31 de enero del año 2015. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Cómo se llama la empresa? Star Service. Entonces, el estado financiero que vamos a preparar debe decir balance general al 31 de enero del año 2019 y además debe decir en qué moneda está expresado, está elaborado. Expresado en bolivianos. Veamos, volvamos a los ejemplos, estados financieros de Pilandina. Fíjense, aquí dice, estos son los estados financieros de Pilandina, dice balance general al 31 de diciembre del 2015 y 2014 porque muestra comparativamente la información de las dos gestiones y aquí dice, entre paréntesis, expresado en bolivianos. Eso tiene que decir. Si no dice eso, está infringiendo un principio contable. O sea, un auditor podría venir y decir, no, este balance está mal hecho. Hemos dicho que las empresas deben contratar, estas empresas grandes deben contratar a un auditor que venga a revisar. Lo hemos dicho, ¿no? ¿Y quién revisa la información correspondiente a las empresas chiquitas? Esa es una buena pregunta. Habíamos dicho que las empresas grandes deben contratar una empresa de auditoría externa para que revise los estados financieros. Las empresas más grandes deben contratar a dos empresas o una empresa que haga ambas cosas. La revisión de los estados financieros y la revisión de la información tributaria complementaria que se refiere al cumplimiento del pago de impuestos. ¿Y quién les revisa? A las chiquitas, porque a las chiquitas, a las empresas que tienen ingresos menores a 1.200.000, aparentemente nadie les revisa. ¿Quién hace auditoría a estas empresas? El mismo Servicio de Impuestos Nacionales hace auditoría. Por eso es que ahora el Servicio de Impuestos Nacionales dice, ya no me mande en impreso, porque impreso yo no voy a poder revisar. Tiene que mandarme sus estados financieros en formato digital. ¿Por qué creen ustedes que ahora el Servicio de Impuestos Nacionales exige que los estados financieros de las empresas pequeñas que tienen ingresos menores a 1.200.000 se envíen en formato digital? También a las empresas grandes les pide que manden en formato digital. Pero la diferencia es que a las empresas grandes les hacen auditoría, ¿no? A estas empresas chiquitas no. ¿Por qué creen ustedes que Impuestos Nacionales, el Servicio de Impuestos Nacionales, pide que envíen los estados financieros en formato digital? Quiero escuchar opiniones. Cuatro personas, lamentablemente, diría que es la clase, diría yo, más importante. ¿Qué dice Alison? ¿Por qué cree usted que pide el Servicio de Impuestos Nacionales que se envíe en formato digital? ¿Qué dice Lenny? ¿Qué opina usted? ¿Qué dice Abigail? ¿Qué dice Rosa Lidia? Bueno, me imagino que van a ver esto en la grabación. El Servicio de Impuestos Nacionales pide que los estados financieros se manden en formato digital porque ahora ha comprado grandes computadoras que pueden hacer la revisión de los estados financieros digitalmente, es decir, ya no la hacen, la revisión ya no la hacen personas. O sea,
revisa una computadora y si haya incongruencias en los estados financieros, si haya cosas que no están bien hechas, llama la atención y viene un auditor humano y le dice, humano, revisa estos estados financieros porque he detectado que algo no está bien. Entonces ya no es necesario que las empresas, que personas hagan las revisiones de los estados financieros. Las personas hacen las revisiones de los estados financieros de aquellas empresas que han presentado estos estados financieros que tienen algún problema, que parecería ser que son, que están mostrando que la empresa no ha cumplido adecuadamente con sus deberes formales. Aquí está. Los estados financieros se deben confeccionar de esta manera. Del balance de comprobación de sumas y saldos, ustedes van a obtener una cantidad similar a esta. Voy a revisar. Pensé que lo había descargado, pero veo que no. Este es el balance de comprobación de sumas y saldos que ha preparado, que ha elaborado su compañera Leni. Dice acá que en Caja Moneda Nacional el saldo es 141.070,48. Veamos este estado financiero. Se dice, se pone grupo activo, subgrupo dentro del activo, activo corriente. El activo corriente es también llamado activo circulante, es todo activo que está en formato de dinero, es decir, cuentas, caja Moneda Nacional, caja chica, caja bancos, y aquí está, 141.070,48. Lo que su compañera ha encontrado. ¿Dónde está? Lo que su compañera encontró se ha perdido. Aquí está. 141.070,48. Exactamente lo que está acá. Dice acá, cuenta corriente, vayamos al balance de comprobación de sumas y saldos. Cuenta corriente moneda nacional, el saldo es 68.121 según su compañera. Eso lo pongo en mi balance general. Cuenta corriente, moneda nacional, 68.121. El saldo, acá lo pongo. Dice su compañera, y prácticamente todos han coincidido, cuenta corriente moneda extranjera, el saldo es 31.016,50. Veamos cómo se pone eso en el balance. Cuenta corriente moneda extranjera, fíjense, la misma cuenta, 31.016,50. Su compañera dice, caja chica, más abajo,
Caja chica, saldo 500. Veamos cómo está en el balance. Caja chica 500. Todo esto está en formato de dinero. Eso se llama, todas estas cuentas están en un grupo que se llama activo disponible. Si yo agarro y sumo 141.070,48, 68.121, 31.016,50 y 500, eso suma 241.707,98, que es el activo disponible. Ya cerrado el grupo de activo disponible, abro el grupo de activo exigible. El activo exigible está compuesto por aquellas cuentas del activo que se presentan cuentas por cobrar, a corto plazo y a largo plazo. El activo exigible, veamos, su compañera ha encontrado cuentas por cobrar clientes. Tiene un saldo cero, no va a estar en el balance, porque no se ponen aquellas cuentas que tienen saldo cero. Cuentas por cobrar dueño de casa, 5.000 bolivianos. Y no he encontrado nada más. Veamos en el balance. Cuentas por cobrar clientes varios, cero. Lo mismo que ha encontrado su compañera, ¿no? Aquí dice que las cuentas por cobrar clientes, cero. Y las cuentas por cobrar dueño de casa tienen un saldo de 5.000. Veamos el balance. Cuentas por cobrar dueño de casa, 5.000. Esta cuenta, cuentas por cobrar, el saldo de esa cuenta, cuentas por cobrar clientes varios, que es cero, más el saldo de las cuentas por cobrar dueño de casa, que es 5.000, suman un total de 5.000, que es el total de este grupo de cuentas que se llama activo exigible. Luego viene el grupo de cuentas fiscales. Algunos contadores el crédito fiscal lo incluyen en el activo exigible. Otros lo ponen como cuentas fiscales. Crédito fiscal. Veamos cuánto ha encontrado su compañera en crédito fiscal. Su compañera, al igual que el resto de ustedes, ha encontrado que el crédito fiscal es 8.410. Eso lo pongo en mi balance, 8.410. Y si vieran otras cuentas fiscales, las pongo acá y las sumo. El total de las cuentas fiscales, que en este caso incluyen solamente una cuenta que se llama crédito fiscal, es de 8.410, por lo tanto, esa cuenta ya se cierra. No se cierra, sino el balance general ya está completo en lo referido a las cuentas fiscales. Luego viene otro grupo de cuentas del activo que se llama activo realizable. El activo realizable puede estar conformado por mercadería, insumos, etc. En este caso, su compañera ha encontrado que está incluido solamente una cuenta que se llama mercadería. La mercadería, voy a ampliar un poquito más esto, pero ustedes tienen el mismo material, por si acaso, ¿no? Mercadería, su compañera ha hallado que el saldo es 7.639,59, es decir, al 31 de enero del año 2019, la empresa Star Service tenía como mercadería guardada en sus almacenes, en sus estantes, en sus aparadores, en sus muestrarios, en sus mostradores, 7.639,59, es decir, la mercadería estaba valorizada en esta cantidad. Veamos en el balance general. El balance general es entonces 7.639,59. Luego viene el grupo de activo no corriente. El activo no corriente, en el caso de esta empresa, está integrada por el activo fijo. El activo fijo está compuesto por equipos de computación, herramientas, muebles y enseres.
Veamos cuánto ha encontrado su compañera. Equipos de computación. ¿Dónde está? Aquí está. 3.833,50. 3.833,50. Un poquito más grande para que... Yo estoy viendo con mi teléfono y realmente a ratos no se ve. Herramientas. Veamos cuánto ha sacado su compañera. Herramientas, 10.000. Exactamente 10.000. Muebles y enseres. Veamos cuánto ha sacado su compañera. 8.000. Aquí está, muebles y enseres. 8.000. 8.000. Aquí recién advierto que falta una cosita. ¿Qué es lo que falta? Si alguien me dice qué es lo que falta, le pongo 5 puntos, más 5 puntos en su examen segundo parcial. ¿Nadie? 10 puntos en el examen segundo parcial. Están esperando a que siga subiendo, ¿no? Para recién opinar. $15 puntos en el segundo parcial. Nada. Si ustedes se fijan, arribita de cada grupo tenía la suma de las cuentas que incluyen ese grupo. Aquí, por ejemplo, en activo exigible hay dos cuentas, una que tiene un saldo 0 y otra que tiene el saldo 5.000. 5.000 más 0, el total de estas cuentas, de estas dos cuentas es 5.000 y lo pongo en activo exigible a un costadito para después sumar solamente esta columna. Pero aquí falta, activo fijo, falta, ¿no? Y por eso es que esto está fallando. Ya no importa. Aquí debería estar 3.833,50, 10.000, 8.000, sumado 21.000. 21.000 algo. 21.833,50. 20.833. 21.833,50 más toda esta columna, esto debería igualar. ¿No? No iguala justamente por eso. Este es un defecto de este estado financiero. Ese es un defecto que ustedes no tienen que cometer. Aquí tiene que haber una cantidad que represente esto, de modo que estas dos cantidades, es decir, la suma de las cantidades parciales y la suma de las cantidades totales de cada grupo sean iguales. ¿Ya? Luego vienen las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo se dividen en pasivo corriente, cuentas fiscales y municipales, otros pasivos por pagar y el pasivo no corriente. Pasivo no corriente es el conjunto de cuentas por pagar de largo plazo. Igual, documentos por pagar, veamos qué ha puesto su compañera. Documentos por pagar, he hallado que el saldo es 22.500. Documentos por pagar, saldo 22.500. Cuentas fiscales y municipales, es decir, cuentas
por pagar que se tiene con impuestos nacionales o con impuestos municipales. En este caso son solamente impuestos fiscales, es decir, que corresponden al Estado. Débito fiscal, que corresponde a las deudas que hemos adquirido por emitir facturas. 9.677,13, veamos si coincide con el débito fiscal que haya su compañera. 9.677,13, exactamente coincide. Y la otra cuenta, impuesto a las transacciones por pagar, por 2.238,59, que se extrae de aquí. Impuesto a las transacciones por pagar, ¿dónde está? Aquí debería decir impuesto a las transacciones por pagar. Veamos los estados financieros de alguien más. De Rosalidia. Rosalidia tenía un problema de que sus estados financieros no cuadraban. No era Rosalidia, perdón. Mil disculpas. Había una compañera cuyos estados financieros no coincidían. Y lo he hecho reconocer como PDF su documento. Aquí ella sí pone lo correcto. Impuesto a las transacciones por pagar. Así se llama la cuenta. No es impuesto a las transacciones. Porque aquí está impuesto a las transacciones. Podría parecer la misma cuenta, a pesar de que están en grupos diferentes. Impuesto a las transacciones por pagar es una deuda, es un pasivo. 2.238,59. Veamos. Aquí está. 2.238,59. Fíjense que lo ponemos en la misma columna, sea pasivo o sea activo, lo ponemos en la misma columna, porque aquí, en este estado financiero, ya no se distingue debe y haber. Ya no hay, en los estados financieros ya no hay debe y haber. Otros pasivos por pagar, cuentas por pagar arcoíris, veamos si hay otras. ¿Dónde está? Aquí está. Documentos por pagar, no, ya hemos visto documentos por pagar, capital social, cuentas por cobrar. Cuentas por pagar arcoíris, otro pasivo, 2.500. Y aquí está exactamente 2.500, totalizado 2.500, total pasivo 36.915 de la suma de estos y que debería ser igual a la suma de estos, en lo que la única diferencia es que esto está totalizando a estas dos partidas. 36.915 igual. Luego viene el patrimonio. En el grupo 3, el patrimonio. El balance se presenta mostrando la información de las tres cuentas de balance. El capital social, 247.186. Veamos si su compañera ha hallado exactamente eso. No sé qué pasó con sus compañeras que, veamos, con... Aquí está. Abigail presenta otro documento que dice que el patrimonio... ¿Dónde está? Capital social. 247.186,39. Veamos.
247.186,39. ¿Es eso? Ojo. $247.186,39. Exactamente igual. Hemos completado la recolección de las cuentas del balance de comprobación de sumas y saldos para ponerlo en este formato en el que se muestran los tres grupos de cuentas y lo que tenemos que hacer es sumar. Sumamos pasivo y patrimonio y sumamos activo. El pasivo y patrimonio suma 247.186 y el activo suma 283.589. Hay una diferencia. 284.102, la suma del pasivo y el patrimonio, y el activo 283.591. Hay una diferencia. 284 menos 283, hay una diferencia de unos 1,000 y pico. Hemos dicho que, por regla general, el balance, es decir, la suma del activo debe ser igual a la suma del pasivo y el patrimonio. El activo debe ser igual al pasivo más el patrimonio. Esta se llama ecuación básica de la contabilidad, pero su nombre completo es ecuación básica estática de la contabilidad. ¿Por qué? Porque esta ecuación es válida al principio del ciclo contable, cuando está comenzando la empresa, cuando la empresa todavía no ha realizado ninguna actividad, es decir, no ha ganado plata ni ha gastado dinero. La ecuación dinámica es un poquitito más complicada. Activo más egresos es igual a pasivo más patrimonio más ingresos. O, dicho de otro modo, voy a borrar esta parte de aquí arriba. Si egresos lo paso de este lado a este otro miembro, activo es igual a pasivo más patrimonio más ingresos menos egresos. Voy a asociar estas dos. Ingresos menos egresos, ¿qué es? El resultado de la gestión. Activo es igual a pasivo más patrimonio más el resultado de la gestión. Entonces, esta es la ecuación que es válida al final del periodo. Cuando estamos haciendo el balance, al final del ejercicio. Cuando estamos haciendo el balance, volveremos a nuestro material. Dice aquí arriba, balance general al 31 de enero del 2015. Vayamos a otro estado financiero de ejemplo. Aquí dice. Estos son los estados financieros de FANSESA. FANSESA es la Fábrica Nacional de Cemento que está en Sucre. Al 31 de enero. Quipus. Quipus es la empresa medio quebrada del estado que hace celulares y tablets. Al 31 de diciembre. Entonces, ese es el momento en el que el estado financiero se está elaborando y representa el final del ciclo contable
sobre el cual estamos mostrando la información. Por lo tanto, el estado financiero debe presentarse utilizando esta fórmula. Activo es igual a pasivo más patrimonio más el resultado. Todavía no sabemos cuál es el resultado, ¿no? Todavía no sabemos, no hemos preparado el estado de resultados. Pero podríamos calcular cuánto es el resultado. Veamos. Dice acá en nuestro balance que el total activo es 283.591. Eso lo voy a transcribir acá. 283.591 con 0,7. Esto es el activo. El pasivo, estoy haciendo un resumen. El pasivo es 36.915,72. 36.915 con... Ay, caramba, me olvidé. 72. Y el patrimonio es 247.186,39. 247.186,39. 186,39. Calculemos. ¿Cuánto es el pasivo más el patrimonio? Pasivo más patrimonio es igual. Les pediría que me ayuden, pero no están nada colaboradores hoy día ustedes. Ya están cansados, ya están esperando la Navidad, pero lamentablemente les tengo una mala noticia. El Papá Noel no va a llegar porque es un viejito y los viejitos tienen que cuidarse. Así que no va a salir del Polo Norte y en vano están haciendo sus cartitas porque no les va a traer nada. Ingeniero, Dígame. es 284.102,11. Con 11 centavos. Fíjense que el patrimonio, muchísimas gracias de verdad. Y lo que estaba diciendo era simplemente un chiste. Papá Noel va a venir, va a hacer un esfuerzo, va a poner barbijo y va a venir a su casa, a la casa de usted va a venir, a la casa del resto no va a ir. ¿Está bien? El activo es 283.591. El pasivo más el patrimonio es 284.000. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia que va a ser el resultado de la gestión, ya podemos anticiparla, ¿no? 284.102,11 menos 283.591,07 es igual a 511,04. Esto es lo que esperamos que sea el resultado. Esto es lo que esperamos que sea ingresos menos egresos. Eso lo vamos a descubrir cuando aprendamos a hacer el estado de resultados. Esto, anótenlo en su cuaderno. Ya no hemos alcanzado, hemos perdido un poquito de tiempo con la colgada al principio de mi computadora. Yo pensaba acá, al alcanzar estos resultados, pero eso lo vamos a ver el día jueves, por favor. O sea, el día jueves voy a reformatear la computadora y definitivamente voy a corregir para que ya no pase esto y el día jueves concluimos el estado de resultados y concluimos los otros dos estados financieros más que nos hacen falta para conocer los estados financieros que se deben hacer. Vamos a hacer ejercicios y como les digo, el examen
El examen final es un ejercicio completo. Les voy a dar una cuestión de unos 20 comprobantes de contabilidad hechos durante un ejercicio de un mes probablemente. Y ustedes tienen que elaborar en base a esos comprobantes de contabilidad los mayores. En base a esos mayores tienen que elaborarme el balance de comprobación de sumas y saldos. En base a ese balance de comprobación de sumas y saldos tienen que hacerme el balance general. Fíjense que del estado de resultados que ustedes han hecho, yo he elaborado el estado de resultados. El balance general, perdón, para ayudarme y para que ustedes también aprendan a hacer, por ejemplo, en la práctica de su compañera Abigail Cruz, una vez que yo he transcrito, puedo marcarlo con este documento, puedo marcarlo con una marquita, con un lápiz, que ya ha sido transcrito al balance, así no tengo que hacer todo. Y van a ver ustedes que hasta la primera línea verde, esta de acá, corresponde corresponden las cuentas del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Su compañero lo ha separado justamente porque estas cuentas van a entrar al balance en el activo. Estas cuentas con el número 2 por delante van a entrar en el balance en las cuentas del pasivo y esta cuenta con 3 va a entrar en las cuentas del balance en el grupo del patrimonio, ¿no? Si tienen alguna pregunta, las escucho, digo, porque solamente tengo, creo que señoritas en el grupo, por ahora. Sí, lamentablemente, no hay ningún varón. Las escucho si tienen alguna pregunta o algún comentario. Inge, buenas Dígame, tardes. ¿cómo le van a ir? Buenas Disculpe, tardes. Dígame. quería pedirle, por favor, que el video lo podría subir antes del examen. Por favor, es que Claro, he tenido unos problemas con el internet y no he visto algunas partes, por no se favor. preocupe. Además del video, voy a tratar de grabar, no se los prometo, porque es un poquito problemático. Otro ejercicio completo con estos detalles para que ustedes aprendan a hacerlo un poquito más dinámico, sin tanta explicación, sin tanto bla bla de la teoría, de lo que es el balance general, etcétera, ¿no? ¿Ok? Lo subo inmediatamente este video. En cuanto lo baje de la plataforma Zoom, lo voy a subir inmediatamente al YouTube. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día jueves. El día jueves prevean un poquito, extendernos tal vez hasta un poquito más allá de las 6:15 para terminar. Voy a apurarme, voy a tratar de que ya no falle mi computadora. La estoy manteniendo simplemente porque hay mucha información y a veces en el formateo, a pesar de que se cambia un disco duro externo, la información se pierde siempre algunas cositas y eso. Quisiera postergarlo para el final del semestre, pero parece que no se va a poder. ¿Ok? Si no hay ninguna otra pregunta, nos veríamos el día jueves, por favor. Hasta luego.